Las películas del sorprendente Hombre Araña, lanzadas en 2012 y 2014, tenían como objetivo reiniciar la franquicia de Spider-Man, después del fracaso en crítica de Spider-Man 3 con Tobey Maguire. Pero hay que tomar en cuenta que sin la existencia de esta saga, el concepto de multiverso de Spider-Man no habría tenido el mismo impacto. Por eso ahora, en este arácnido video, vamos a revisar toda la saga de 2 películas y media del sorprendente Hombre Araña. ¡Comencemos! Una sola cápsula puede contener cientos de metros del cable ligero. Muy pocos tienen conocimiento de los desafíos que Sony enfrentó al llevar a cabo la producción de Spider-Man de 2007, la cual se convirtió en la película con mayor recaudación de la franquicia hasta ese momento. Sin embargo, 5 años después, en 2012, con el reciente lanzamiento de Los Vengadores, el panorama de las películas de superhéroes experimentó un cambio significativo. Mientras Batman y su secuela también dejaban huella, sorprendentemente una nueva entrega del Hombre Araña, que pocos realmente esperábamos, llegó a las pantallas de cine en julio de 2012. Resulta difícil imaginar la presión que el director Mark Webb experimentó, pues después de dirigir videos musicales durante un tiempo, él presentó su primer largometraje, 500 días de verano, en 2009, la cual era una producción a escala modesta y con un presupuesto limitado, pero que se ha convertido en un clásico del cine romántico. Por esta razón, en Sony surgió de manera inesperada la idea de encargarle al director el reinicio de Spider-Man. Según lo que se sabe, Sony tenía la intención de reiniciar la franquicia de Spider-Man debido a que Sam Raimi no pudo concebir una trama convincente para justificar una cuarta entrega. Esto, sumado a las críticas al Spider-Man emo, impulsó la decisión de reimaginar al personaje. La nueva visión del estudio se enfocaba en un Peter Parker más vulnerable, auténtico y atractivo para el público joven, al mismo tiempo que mantendría la valentía asociada a figuras como el Caballero Oscuro. Como seguramente recuerdas, las películas de Spider-Man de Sam Raimi se convirtieron en un fenómeno, siendo bastante queridas y convertidas en memes, además que logró capturar casi de manera perfecta la esencia de los primeros cómics. Estas películas son dramas de superhéroes exagerados y a la vez sinceros, llenos de pasión, corazón y una acción estilizada al extremo, pero bastante funcional. Espera, ¿quién eres tú? Tu buen vecino, el Hombre Araña. Entonces es fácil comprender la enorme responsabilidad que recaía en los hombros de Mark Webb para reiniciar a nuestro héroe, obviamente manteniendo la esencia de Raimi pero mejorándola. Entonces Sony destinó una inversión de 230 millones, asegurando así la creación de una nueva gran película. Al mismo tiempo, el sorprendente Hombre Araña se esforzó por distanciarse de las entregas previas, en todos los aspectos posibles. Por ejemplo, en su primera entrega, la película evitó caer en cursilerías, y ya sea para bien o para mal, buscaba ser más realista, siguiendo la tendencia establecida por la versión realista de Batman del director Christopher Nolan. Siguiendo una línea similar a lo que logró con 500 días de verano, Mark Webb empleó un estilo y colores bastante vivos, enmarcados en una ciudad realista en la que la vida de un joven ordinario experimentaría un cambio significativo. Por cierto, es importante recordar la página 8 de Amazing Fantasy XV, donde Peter Parker menciona que solo le preocupan sus seres queridos y en esencia, el resto del mundo puede cuidarse solo. Aunque hay opiniones encontradas acerca de esta versión más ingenua de Peter Parker, para algunos representa la mejor adaptación moderna de un adolescente que, al final, solo se preocupa principalmente por sí mismo. Si recordamos, Tobey encarnaba a un joven algo más torpe pero de buen corazón, más que a un adolescente en el más grande sentido de la palabra. Y en contraste, el Spider-Man de Tom Holland pasó de ser un niño de 12 años a convertirse en un adolescente de 16, pero conservando su naturaleza de buen corazón. Sin embargo, este Peter, al igual que el original de Amazing Fantasy, inicialmente concebido como un muchacho misterioso y aislado, es un adolescente que muchos de nosotros fuimos en algún momento, algo tímido, torpe y con una dosis de sensibilidad, o bueno, por lo menos así lo vio el director. La película comienza con un joven Peter Parker, descubriendo que el trabajo de su padre, Richard Parker, ha sido robado. Los padres de Peter reúnen los documentos secretos y llevan al niño a la casa de su tía May y su tío Ben, para luego partir misteriosamente. Años después, un Peter adolescente asiste a la escuela secundaria, donde Flash lo molesta constantemente. Pero a pesar de esto, su vida mejora al llamar la atención de Gwen Stacy. Qué lindo fue lo que hiciste hace rato. Deberías ir con la enfermera, podrías tener algo. Más tarde, Peter descubre que su papá trabajó con su colega científico, el Dr. Cort Connors, en una empresa llamada Oscorp.
investigando la genética de especies cruzadas. Peter logra colarse en Oscorp y entra al laboratorio donde se están creando arañas genéticamente modificadas, y una de ellas lo muerde, otorgándole habilidades similares a las de una araña, con superfuerza, sentidos agudos y reflejos y velocidad aumentadas. Mientras viaja en autobús, Peter experimenta sus nuevas habilidades, y luego decide visitar al Dr. Connors, quien está motivado por recuperar su brazo amputado, mientras que el superior de Connors, el Dr. Rata, presiona para que desarrolle una cura para un misteriosamente enfermo, Norman Osborn. De vuelta a la escuela, Peter intenta vengarse de Flash en una especie de desafío en baloncesto, rompiendo accidentalmente una canasta. ¡Perfecto! ¡Ven, Parker! ¡Ven! Por esta razón le llaman la atención, y su tío cambia de turno de trabajo para encontrarse con el director de la escuela, pidiéndole a Peter que acompañe a tía May a casa esa misma noche. Pero Peter olvida cumplir, pues estaba ayudando al Dr. Connors con su experimento de regeneración. Extremidad completa. Oiga, espera, Signos doctor. vitales normales. Regeneración de extremidad exitosa. Extraordinario. Cuando llega a casa, una discusión con el tío Ben lo lleva a salir de ella enojado, y en una tienda cercana un cajero se niega a venderle leche, debido a que le falta nada más 2 centavos. Oye, hay más gente formada. Es para que dejes monedas, no para que las tomes. Si pagas, entretienes a mis No clientes. tengo 2 centavos, por Oye, esta si vez no no puedes podrías. pagar tu leche, puedes irte. En ese momento un ladrón irrumpe en la tienda, y lo que sigue posiblemente te sea bastante familiar. Oye, ayúdame. Sus necesidades no son problema mío. Mientras el delincuente escapa, el tío Ben, quien estaba buscando a Peter, intenta detener al ladrón, pero lamentablemente muere después de que éste logra escapar. Tras este trágico suceso, Peter utiliza sus recién adquiridas habilidades para rastrear a los criminales que coinciden con la descripción del asesino. Tiene una estrella tatuada en la muñeca izquierda. Tras una caída que lo lleva a un coliseo abandonado de lucha libre, ve un enorme cuadro que lo inspira a crear una máscara, traje y unos lanzatelarañas para ocultar su identidad. Hola, tía May. Más tarde, durante una cena familiar en la casa de Gwen, Peter conoce al capitán de policía George Stacy, quien es el papá de Gwen, y después de discutir sobre el vigilante enmascarado, Peter le revela su verdadera identidad a Gwen. Mientras tanto, en el laboratorio de Connors, este tiene éxito al usar ADN de lagarto en un ratón, y su jefe nuevamente le exige que comience las pruebas en humanos inmediatamente, pero Connors se niega, por lo cual es despedido. En un acto de desesperación, Connors decide probar la fórmula en sí mismo, y tras desmayarse, despierta y se da cuenta que su brazo perdido se ha regenerado. Pero al pasar la noche, el doctor se transforma en un violento híbrido entre lagarto y humano. Tengo miedo. Tengo miedo. Persigue a su superior hasta vengarse, pero el Ben Peter logra salvarlo, sospechando que Connors es el lagarto. Tras una intensa batalla en las alcantarillas, el lagarto descubre la verdadera identidad de Spider-Man, por lo cual sigue a Peter hasta la escuela, donde tuvimos una de las escenas de pelea más destacadas de la película. ¡No piensa claramente, Doc! ¡Basta! ¡Este no es usted! ¿Y si lo hablamos? A todo esto, la policía inicia una intensa búsqueda tanto del Hombre Araña como del lagarto. El capitán Stacy descubre que el Hombre Araña es, en realidad, Peter, y no le queda más opción que colaborar para capturar al lagarto. Este último planea transformar a todos los humanos en una especie de reptiles, para supuestamente evolucionar, liberando una nube química desde la torre Oscorp. Por su parte, Gwen crea una nube de antídoto que finalmente Peter dispersa, y esto restaura a Connors y también a las víctimas previas a su estado normal. Y como el capitán Gwen Stacy resulta gravemente herido por el lagarto, pues muere sin antes rogarle a Peter que mantenga a Gwen a salvo, alejándose de ella. Vas a tener enemigos. Habrá gente que salga herida. A veces las personas que quieres. Como ya era tendencia en aquellos tiempos, la peli tiene una escena post-créditos un poco relevante, pero al fin de cuentas, con un presupuesto de $220 millones, esta nueva aventura recaudó unos 758 millones, y obviamente fue un éxito, aunque inevitablemente fue víctima de comparaciones con las entregas anteriores. Aún así, Sony estaba súper seguro de continuar con esta nueva aventura, anunciando incluso una trilogía, y la electrizante secuela llegaría en 2014.
En esta segunda parte, el director, quien inicialmente había tenido dudas sobre continuar con la saga, se propuso crear un universo cinematográfico del Hombre Araña, pues tendríamos historias paralelas, spin-offs e incluso la aparición de Spider-Man 2099, pero eso obviamente nunca pasó. Andrew Garfield, como cualquier actor, estaba bastante emocionado por retomar su papel, y más adelante también se confirmó la participación de Emma Stone, quien volvería a encarnar a Gwen Stacy, aunque por si no lo sabías, la actriz también entabló conversaciones para protagonizar a la Mujer Araña, lo cual obviamente nunca pasó. Hey, is everything all right? Estéticamente, el traje de Spider-Man fue completamente rediseñado, para reflejar con mayor fidelidad su aspecto en los cómics más recientes. Esto sobre todo en respuesta a la reacción mixta que generó su traje en la primera película, el cual fue apreciado por algunos por su realismo, y no tanto por otros por la misma razón. En esta ocasión, los lentes de los ojos se agrandaron significativamente, y se hicieron de color blanco sólido. Además, se emplearon telas serigrafiadas especialmente para permitir que el color del traje variara según la iluminación del entorno. Los lanzatelarañas también fueron modificados, para que fueran más aerodinámicos en conjunto con el traje. Nuevamente la película inicia con Richard Parker, grabando un mensaje en video para explicar su desaparición. Más adelante, tanto él como su esposa Mary son secuestrados a bordo de un avión privado, terminando en un trágico accidente, que resulta en la muerte de ambos. Ya en el presente, Peter continúa su lucha contra el crimen como Spider-Man, y durante una de sus intervenciones detiene a un criminal llamado Alexei Sitsevich, de quien no sabríamos más sino hasta el final de la película. Gwen y Peter terminaron siendo pareja para terminar de nuevo luego de la ceremonia de graduación, mientras Harry Osborn, el amigo de la infancia de Peter, regresa a Manhattan para visitar a su padre enfermo. Norman le explica a Harry que su enfermedad es genética, aunque no se dan muchos detalles de qué pasa con la enfermedad, pero que Harry está en la edad en la que los síntomas comienzan a manifestarse. En un gesto significativo, Norman le entrega a Harry un dispositivo que contiene todo su trabajo de toda la vida, y al día siguiente Norman fallece, por lo cual Harry es nombrado como el nuevo director ejecutivo de Oscorp. Un chico de 20 años. Una empresa de 200,000 millones. ¿En qué pensaba, papá? Al rato conocemos a Max Dillon, un ingeniero eléctrico a quien Spider-Man ha salvado previamente, pero un accidente lo lleva a caer en un tanque de anguilas eléctricas, obviamente modificadas genéticamente, lo que provoca que Max mutara en una especie de generador eléctrico viviente. Gwen le revela a Peter que planea mudarse a Inglaterra para estudiar, y al mismo tiempo Dillon electrifica el Times Square de manera involuntaria. Pero Spider-Man llega al rescate. Luego observamos como Dillon es trasladado al Instituto Ravencroft, donde el científico alemán Ashley Kapka pretende estudiarlo. Por la noche, Harry experimenta los primeros síntomas de su enfermedad y utiliza el dispositivo que su padre le había dado. Por alguna razón, Harry deduce que la sangre de Spider-Man podría curarlo, y le pide a Peter que le ayude a localizar al héroe. Pero Peter teme que Harry termine mutando como el Dr. Connors, y como Spider-Man se niega a ayudarlo, por lo cual Harry queda totalmente frustrado. Creí que tú salvabas a las personas. Creí que lo que hacías era salvar la vida de las personas. Vas a dejarme morir. Ahora solo estoy intentando proteger. Mientras tanto, el vicepresidente de Oscorp, Donald Manhattan, acusa a Harry de encubrir el accidente de Dillon y lo destituye de su cargo como director ejecutivo, asumiendo el control de la compañía. Harry entonces, medio desesperado, se las arregla para contactar a Dillon, quien ahora se hace llamar Electro. Oscorp nos traicionó a ambos, así que no puedo entrar allá sin ti, y tú no puedes salir de aquí sin mí. Después de la negociación, Electro acepta y termina matando al Dr. Kapka. Dentro del edificio, Harry descubre una armadura y otros dispositivos fabricados por Norman, así como el veneno de las arañas modificadas genéticamente, las cuales ahora están destruidas. Harry se inyecta el veneno, pero esto acelera su enfermedad, y el protocolo de emergencia en la armadura restaura su salud, pero transformándolo en el Duende Verde. Mientras tanto, Peter descubre el mensaje de su papá, el cual explica que se fue porque rechazó colaborar con los planes de Norman para desarrollar armas biogenéticas. Luego, Peter escucha un mensaje de voz de Gwen, informándole que le ofrecieron una beca en Oxford, y después de una reconciliación, quedan en viajar juntos sin antes detener a Electro. Pero ahí no acabaría la cosa, pues Harry aparece con la armadura y el armamento de Norman, y al ver a Gwen deduce que la identidad secreta del Hombre Araña
es la de su mejor amigo, y jura venganza por haberle negado la transfusión de sangre. Harry toma a Gwen y la lleva a la cima de la torre, y aunque Peter logra someter a Harry, Gwen cae desde la torre, y Peter en su máximo esfuerzo la atrapa con su telaraña, pero no logra salvarla. Después de este fatídico día, Peter decide poner fin a su carrera como superhéroe. No, por favor, por favor. Y 5 meses después, Harry enfrenta las consecuencias de su transformación mientras cumple su condena en Ravencroft. En prisión, su compañero Gustav lo visita y ambos idean un plan. Mientras tanto, Peter, inspirado por el discurso de graduación de Gwen, confronta a Rhino como el sorprendente Hombre Araña. A pesar de recaudar un impresionante total de $700 millones contra su presupuesto de 250, la tercera parte de esta nueva saga fue sorpresivamente cancelada, sobre todo por las críticas negativas que tacharon a la película de pesada y con mucha publicidad falsa, pues los villanos, Rhino y el Duende, solo aparecen un par de minutos. Inicialmente, Sony tenía grandes planes para esta película, ya que pretendía expandir el universo cinematográfico de Spider-Man para competir contra el universo cinematográfico de Marvel. En 2013, Sony anunció oficialmente que la tercera entrega de The Amazing Spider-Man llegaría en 2016, e incluso se mencionaba una cuarta película para mayo de 2018. Y este plan incluía películas derivadas como Los Seis Siniestros y también Venom. Sin embargo, en mayo de 2014, Andrew Garfield y el director Mark Webb expresaron incertidumbre sobre su participación en futuras entregas, pues todo finalmente dependía del estudio. Para este punto, el futuro de la franquicia se había vuelto incierto, e incluso surgieron rumores de que Sam Raimi podría regresar para dirigir una nueva trilogía de su versión de Spider-Man, además de una película de Spider-Man vs. The Amazing Spider-Man, lo cual habría sido totalmente increíble. Pero Sony también estaba en conversaciones con Marvel Studios para que Spider-Man de algún modo apareciera en Capitán América Civil War, así que finalmente, en 2015, se alcanzó un acuerdo entre Sony y Marvel, lo que permitió que Spider-Man se uniera al universo cinematográfico de Marvel, pero con un nuevo actor sin relación con las películas anteriores del Arácnido. Finalmente, años más tarde, Andrew Garfield tuvo una nueva y tal vez última oportunidad de interpretar a Peter en la cinta Spider-Man No Way Home. En la película, el Peter Parker del UCM le pide al Dr. Stephen Strange que lo ayude a hacer que su identidad como Spider-Man sea olvidada por todos, lo que lleva a la ruptura del multiverso, al permitir que 5 villanos de realidades alternativas ingresen al universo del UCM, junto con los otros 2 Peter Parkers. El Peter de Andrew comenta que tras la muerte de Gwen, buscaba canalizar sus sentimientos castigando sin piedad a los malhechores, pero en algún momento se dio cuenta que eso no iría a cambiar las cosas, por lo que dejó el sentimiento de venganza de lado. Tras una pelea espectacular, el Peter de Andrew ayuda a detener a los malos y por fin puede salvar a Connors y a Dylan, volviendo a su mundo para continuar como un héroe anónimo. Hasta el momento no se ha confirmado nada sólido sobre el futuro de la saga de El Sorprendente Hombre Araña, pero aún tenemos a Andrew para rato, si es que hay una buena historia o un buen proyecto, así que esperamos verlo en el cine muy pronto. Por ahora me gustaría saber tu opinión sobre esta genial saga, así que déjame tus comentarios que los leo todos. Y si no tienes más que hacer, pues pásate a ver otros videos en el canal. Nos vemos en el siguiente acá en Los 2000.